1995, la voix du peuple dit stop à la violence. L'air de la délinquance souffle sur notre enfance. Je vis avec mon temps, je suis l'instant. Je m'adapte à toutes les galères qui m'attendent. Muy bien, sean bienvenidos a este programa llamado ¿Cómo appellerais-tu cela? tu programa de todos los jueves antes de terminar tus trabajos. Bueno, volviendo a lo que hicimos el capítulo pasado, ¿qué hicimos? Bueno, vamos a continuar con lo que comenzamos el capítulo pasado, como dije, pero con otro libro, el mismo autor, de Sartori, pero este se llama ¿qué es la democracia, no? Si no me equivoco. Exacto. Bueno, pero como tan maleducado, esta vez me acompañan las mismas personas del capítulo pasado, por un lado, Florencia y por el Araya. otro. Dan Olivos. Bueno, yo creo que esta vez no les costó tanto llegar al estudio. No, No, qué bueno. Yo seguí a la flor. fue mucho más fácil, yo llegué antes. Sí. Yo fui más Exacto, puntual. A ver. yo llegué tarde. Pero aquí estamos, pues eso es lo que importa, ¿no? Bueno, recapitulando un poco lo que hicimos en el capítulo pasado, valga la redundancia, dimos una charla con diferentes interrogatorias en las cuales se encuentran dentro del libro, ¿sí? Por un lado entramos en las votaciones, las personas que pasan los candidatos, en la etimología de la palabra democracia, si la palabra democracia da explícitamente la función de esta propiamente tal, y de los derechos que tenemos como ciudadanos. Me acuerdo que cuando dimos la etimología, la Ana se ofendió y dijo que así como, si ya sé, si no soy tonta. Yo no recuerdo eso. Pero estaba explicando a la gente. Ya, pero en fin. Y bueno, se leyeron el libro, supongo, ¿no? Sí, Sí, obvio. sí, obvio. ¿Quién de ustedes me puede contar del libro? Pero ahora, obvio, si no leímos el libro, obvio que nos vamos a ir más trasfondo. Hay que ir lentamente. Partamos entonces, pues sí. Pero ¿qué vamos a hablar del libro? ¿Qué vamos a hablar del Yo libro? creo que primero, como este es un programa de actualidad, yo creo que vamos a abarcar muchos temas actuales y en cuanto a la evolución, en mi caso voy a tratar de abarcar el tema del voto y la evolución del voto en el país. Todo vamos a hacerlo a nivel nacional esta vez a comparación con el capítulo pasado. ¿Tú, Dana, qué quieres abarcar este día? Yo abarcaré la opinión pública. Perfecto, me parece. ¿Y tú, Florencia? Yo voy a abarcar el tema de si realmente los políticos tienen que ser políticos o cualquiera puede llegar. Ya, muy bien. Bueno, pero primero que nada, no nos desviemos tanto de esto y partamos primero con el libro, insisto. Bueno, como decíamos antes, se llama ¿Qué es la democracia? Y es de Giovanni Sartori. Y a mi juicio tiene como el mismo objetivo de las 30 lecciones. Sin embargo, creo que es un poco más denso. Pero tiene el mismo objetivo, como decía, el hecho de intentar explicar la democracia lo más claro y conciso posible, ¿no? Sí, obviamente es mucho más denso ya que 30 lecciones, como dije en el podcast pasado, fue un libro que se creó más que nada para poder enseñar a gente mundialmente. Ujú. Por ejemplo, ¿qué es la democracia? Es un libro más que nada para gente que se interesa más científicamente en el tema. A fondo. Sí, más en el tema de ciencia social Muy bien. que forma superficial. Pero igual obviamente 30 lecciones te lo enseña de forma más superficial, pero a la vez también más interna. Y por ejemplo, si empezamos por el tema de lo que empieza a hablar Sartori dentro del libro, obviamente primero explica el tema de qué es la democracia, etimológicamente, dudando del tema. Puede tener también el mismo Tema. la misma línea del 30 lecciones, onda, va desde qué es la democracia, como por parte de quienes participan, el tema de la opinión pública, el pueblo y todas esas cosas. Ya. Pero sin embargo es más denso, como decía. Sí, ¿no? obviamente se explica mucho más denso y con palabras más complejas. Perfecto. Bueno, de todas maneras, yo creo que ambos libros son totalmente recomendables y Sartori creo que es un buen tipo en el mundo de la literatura. Creo Sí. que la democracia como tal no es algo tan ligero, por lo que no va a ser tan ligero leerte un libro de la democracia. Pero sin embargo, Sartori hace el esfuerzo de poder explicarlo de forma sencilla. Y Sí. creo que eso es muy rescatable. Entremos en el parte de actualidad de los temas que vamos a hablar cada uno Ok. y relacionarlos ¿Quién quiere partir? ¿Qué creen que es más lógico? Así como en un orden. de un orden. Yo creo que
no sé, no quiero tirarme flores, pero creo que el voto como que es lo más principal Sí. podríamos seguir después con el tema de quienes llegan al poder Sí, llegan al poder. y la opinión pública como para generar una opinión, Sí. por decirlo. Para que al final todos tengamos una opinión pública. Bueno, yo creo que mucha gente no está como al tanto de cómo funcionan los votos en Chile o cuándo nacieron realmente, pero sin embargo, la primera vez que hubo como una votación real en el país fue, aunque no lo crean, en 1810, en la primera junta de gobierno. No la independencia, porque el 18 de septiembre de 1810 se celebra la primera junta de gobierno. Ojo. Me trabé. Una gran línea Bueno, ahí. y bueno, también en esos años los requisitos eran hombres libres. ¿Por qué libres? Porque en esos años todavía existía la delincuencia, perdón, la esclavitud, una residencia fija, me fui a otro lado, y una edad mínima de 25 años en el caso de estar solteros y de 21 en el caso de estar casados. Recuerden que si ya es común casarse ahora joven, creo que no tanto, antes lo era mucho más, aunque Obvio. en verdad creo que no es tan común ahora. Bueno, pero no es el caso. El conteo era público, el voto secreto era... Bueno, el voto era secreto y anónimo. Secreto, sí. Y esto no cambia hasta el 5 de mayo de 1823, en donde se dicta el primer reglamento completo de elecciones, cambiando el sistema por uno de votación pública a viva voz. Pero esto mantenía el voto anónimo, solo que se votaba como en un lugar así como grande. Generalmente como en plazas y en lugares más bien públicos. En cambio ahora en colegios Exacto. y diferentes partes. Bueno, en la Constitución de 1833, las elecciones casi siempre las ganaba el oficialismo, que el oficialismo consistía en como partidos que apoyaban el gobierno anterior, por lo que era más bien como propenso a más fraudes electorales. Y el mismo gobierno generalmente era muy común que recomendara candidatos o directamente los patrocinaba. Que en realidad sigue ocurriendo. Hasta ahora sigue ocurriendo. ¿En serio? Sí, No tenía idea de eso. Bueno saberlo. sí. Bueno, y a los requisitos anteriores en ese año se le agrega el saber leer y escribir, algo que es muy destacable, la propiedad inmueble y un empleo que generara una renta proporcional a la propiedad anteriormente mencionada. Y si empezamos a analizar todo eso, al final Eran muy pocos los que podían sí, votar. Exacto. queda como un 1% de De hecho, población que eso vota. quería agregar ahora porque esto se llamaba sufragio censitario y como digo ahora, no es algo que sea como realmente democrático. Y es lo que estamos tocando ahora, pues votaban como un 5%, un 10% de la población Sí. total del país en ese tiempo. Y pensándolo bien, al final la gente que votaba Era la que tenían más poder, ¿no? Era como que Exacto. votara el 1% más rico de ahora. era como si votaban los mismos candidatos. Sí. Exacto. Bueno, luego de eso llegamos a... podemos destacar aquí la Constitución de 1925, donde... bueno, aquí es cuando se cambia después del 33 y ocurre la separación electoral entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, y las elecciones serían controladas por un organismo central administrativo y calificadas por un tribunal de derecho, algo que considero muy importante. Y el presidente de la República sería elegido por votación popular directa. Ojo, votación popular directa, eso no quiere decir que está en una democracia directa, cosas que son totalmente distintas. Y el Parlamento sería elegido por un sistema de elección plurinominal proporcional. Perdón, ¿qué me decís? ¿Cómo se puede explicar eso mejor? El tema de la votación popular directa es que básicamente aquí la gente votaba. Ya. ¿Ok? Por decirlo de alguna manera como simple. Pero de alguna forma la gente tenía ese sufragio de 1833 o ahora era... No, acá estamos hablando del 1925. Sí, por eso. ¿Qué Hasta personas hablando votaban? como de los Sí. requisitos. Sí, ahora los requisitos en 1925 Creo que no variaban. ¿no variaron? Lamentablemente creo que no. No, al parecer no variaban. Por lo que me aparece aquí en el documento. Ya. Pero bueno, pero como estamos leyendo documentos entre comillas formales para la época, estamos hablando de que bueno, el pequeño porcentaje que votaba era voto popular directo. Y como decía antes, esto es muy distinto a la democracia directa. Aquí votaban directamente, pero la democracia seguía siendo representativa. Cosa que no ha variado hasta nunca. Y ahí podemos meter el libro en parte con el tema de que a la gente que consideraban pueblo las consideraban pobres. Entonces Sí. el pueblo no era pueblo, al final la gente que votaba era ciudadanía.
que así es como le decían en parte. Bueno, ¿qué más? O sea, la votación ha cambiado en algunos sentidos, en muchos sentidos. Bastante, hay menos requisitos. Sí, ahora hay menos requisitos. Eso sí, han cambiado las formas y crearon instituciones para poder votar, para estar dentro del voto. O sea, ¿a ustedes no le han mandado la carta al CERVEL? No sé por qué, pero no. Hasta ahora a mí tampoco. No, a mí todavía, Entonces no me no preocupo. tampoco. Bueno, continuando un poco con esto fue del 25 y llegando a un tema más bien femenino, entre las décadas del 30 y el 40 surgió una serie de organizaciones feministas que buscaban, que exigían el derecho a participar en los procesos de votaciones. Ujú. Y bueno, en la segunda administración de Alessandri, que Alessandri estuvo, si no me equivoco, Dos gobiernos. Tuvo sí, dos del gobiernos. 32 al 38. Ujú. No, en su segundo gobierno fue del 32 al 38. Sucede que bueno, introdujo un artículo que fue el 19 a la ley de elecciones, en el que textualmente dice: tienen derecho a inscribirse en el registro municipal las mujeres de nacionalidad chilena mayores de 21 años que sepan leer y escribir y residan en la comuna correspondiente, y los extranjeros, varones y mujeres mayores de 21 años con más de 5 años consecutivos de residencia en el país que sepan leer y escribir y que residan en la comuna correspondiente. Bueno, si se pueden fijar, creo que le pedían menos requisitos al público femenino, al sexo femenino, perdón. Y yo creo que esto es porque generalmente en ese tiempo las mujeres no tenían propiedades. Sí. Yo creo que básicamente les pedían como lo mínimo, entre comillas, que era leer y escribir, pero no podían pedirle propiedad ni nada. Aunque yo creo que también tiene que ver mucho con la participación mayor del pueblo en ese tiempo. Entonces creo que me da la impresión de que el tema de las propiedades y el de tener la renta proporcional a esta quedó obsoleto. ¿Sabes qué me llamó la atención? El tema de que tienen que tener residencia de 5 años acá. Eso me llamó la atención. Yo creo que más que nada como para que puedan considerarse chilenos. Sí. Porque si no sé, yo llevo Porque un año aquí. ahora creo que si uno tiene carnet puede ir a votar. Yo pensé que te seguían pidiendo como un mínimo de. Que yo recuerdo no. Bueno, en realidad no sé, creo que voy a tener que investigar Yo eso. tampoco, sí, deberíamos investigarlo para un Sí. siguiente capítulo. Así que tercer capítulo. Al parecer, podcast. al parecer el tema de la democracia no nos va a dejar, no nos va a soltar pronto. Bueno, para las elecciones municipales del 35 se inscribieron 76.049 mujeres que representaban el 20% del total de electores. O sea, creo que es una maravilla y son bastantes. Porque yo creo que un 20% igual es harto. Sí. Bastante. Ah, Primero pensando en que si la sociedad, A diferencia de antes, sí. en que si considerando la sociedad como- ya es patriarcal y antes lo era aún más, y para mí eso es grande. Es una gran diferencia. Una gran avance. ¿Algo que agregar de ahí? ¿De ahí? No, al final, con el tema de las votaciones, sí, hemos avanzado harto. Bueno, y para ir como soltando un poquito esto, entre el 52 y el 70 la participación femenina subió del 29,7% al 47%. Eso quiere decir que en menos de 20 años se logró la casi completa igualdad en el número de electores masculino y femenino. Y la abstención de la mujer en las 4 elecciones presidenciales de aquel periodo fue algo menor que la de los hombres, una media de 13,7% frente al 15,5% de los varones. Es decir, en teoría votaron más mujeres que hombres, o sea, en verdad se bajaron menos mujeres que hombres, quiero decir. Ya. ¿Qué O más? sea, igual las mujeres aprovecharon su derecho. El derecho que Oye, le creo que dieron. este podcast tiene para rato. Sí, este podcast va a ser largo. Igual lógico que si vieron que tenían por fin la oportunidad de votar, lo aprovecharan, o sea, no era como, Obvio. peleé para esto para que ahora no quiero. Sí, pues. Oye, mira, acá Eso es hay genial. algo muy destacable, que el 29 de septiembre del 69 Frey lanzó una ley, en verdad una reforma a la ley 17.202 que concedía el derecho al voto a personas no videntes. No ¿Cuál? tengo idea. Yo tampoco. O sea, le restringían a la gente no vidente no Sí, votar. po. Es que si piensas de alguna forma, si te pedían que supieras leer y escribir, Sí, si po. eres no vidente, como que ya te Sí. excluye Mira. inmediatamente. Sí, po, te- Mira, acá dice textual: para facilitar la emisión del sufragio de electores no videntes
la dirección del registro electoral hará confeccionar plantillas facsímiles de la cédula electoral con las características materiales que se determinen en el reglamento, el que deberá ser dictado antes del 31 de diciembre de 1969. O sea, siento que fue estarían en braille. fue un gran paso para la Sí, inclusión. Obvio. Y me Bueno. imagino que lo siguen haciendo. Bueno, y creo que está además como agregar el tema del régimen militar, porque ahí la democracia como que se pierde. Bueno, Obvio. y por Básicamente. consecuencia el voto. Deja Pero- de existir. Y esto vuelve recién con el plebiscito del 88, que siento que... ¿Sabéis que uno puede destacar eso del régimen militar? Que salió del régimen militar por democracia. Sí, pues, de Sí. hecho es la única... Es irónico. El único Es muy régimen irónico. militar en el mundo que ha salido De ello, por democracia. por votación. Entró por dictadura, pero salió por democracia. De hecho, a Allende Sí. le pasó lo mismo. Allende, creo que el gobierno de Allende fue como el único gobierno de izquierda en Que el entró- mundo que entró sin golpe de Estado. Ajá. O sin tomarse el poder por Sí. la vía armada. Sí, fue Sí, el único que fue entró el por único. vía democrática. Eh, Bien loco, Sí, muy bueno, loco. pensándolo bien, sí. Bueno, después de esto vuelve la democracia en el 90, por lo que como consecuencia vuelven los votos. Y no sé si saben cuándo fue cuándo se desobliga a votar. No sé si ¿Cuándo existe esa se- palabra en verdad, pero En el 2000 más o menos, cuando se dijo que uno Era libre. podía... ¿Ah? Era libre. cuando el voto era voluntario. Sí, que Ya. uno estaba... Te ponían automáticamente dentro de las votaciones, pero era decisión tuya si querías ir a votar o no. ¿En serio? Yo pensaba sí. que era como había sido como para después de las elecciones de Bachelet, o sea, de Piñera, de la primera. No, fue en el 2000. No, fue antes. Sí, fue en el Ya, 2000. ya, muy bueno saberlo, Sí. muchas gracias. Sí. Bueno, y ahora aquí estamos, pues. Volviendo un poco de lo que hablamos en el capítulo pasado, como que volvemos a lo mismo, el tema de que la gente como que no está votando y esto ya es más bien subjetivo, una opinión personal, pero yo considero que el voto es como un privilegio Sí. y no lo estamos aprovechando como debería ser. Como lo Eso dijimos lo hablamos antes la también, sí. vez pasada y Sí, también claro. lo dijimos. Las mismas cabras, pues las cabras se ganaron el voto en su momento y quizá muchas no la están aprovechando hoy por hoy. Yo creo que deberíamos aprovecharlo, seamos ellos, ellas, ellas. Puede que sea más la juventud la que esté más Sí, desinteresada obvio, en esto. la juventud está cada vez menos interesada en el tema de los políticos. La política, claro. Sí. Porque cada vez muestran ser más mentirosos. Y ya, esto va a ser mi intro. Esto va a ser mi intro para poder hablar el tema de que no es necesario tener que saber el tema de la ciencia política para ser político. Yo creo que en realidad uno tiene que saber qué pasa en tu entorno para poder querer cambiar algo. Y en realidad los políticos ahora... Oye, son muy destacables, teniendo en cuenta que ayer leyendo un artículo que decía que la Katy Barriga, la alcaldesa de Maipú, estuvo mintiendo un par de años con que era psicóloga, siendo que todavía no se graduaba. Y falseó muchos documentos de ella personales y... Bueno, no sé qué irá a pasar ahí con ella ahora, pero falseó sus documentos porque se supone que ella estudió psicología en los 90, pero nunca terminó y como que después recuperó, teniendo como en documentos legales solo cuarto medio. O sea, era como los trabajos de media. Sí, pues Que entonces ahora como que, o sea, creo que ahora es psicóloga efectivamente, pero sin embargo falseó sus documentos por mucho tiempo, entonces, ¿de qué seriedad estamos hablando de los políticos chilenos? O sea, ¿qué intentan aparentar? Pero Exacto. veámoslo de esta forma. Si ella no hubiese metido de esa forma, ¿sería alcaldesa ahora? También. Yo creo que no sé, También, pues. Hay que verlo de las dos formas. sí, creo que hay que verlo de todas las Para formas que vean que la se nos sociedad en la que ocurran. Sí. Y hay que ser humanista con las cosas. Hay que ver Exactamente. todas las caras que nos intentan mostrar. Como lo enseñó un profe que tuvimos una vez en el electivo, ¿no? ¿Se Obvio, acuerdan? Obvio. obvio. ¿Cómo olvidarlo? Tanto sufrimiento. Tantos trabajos. Bueno, volviendo, no nos desviemos. ¿Qué tienes para Para Sí, decir. por ejemplo, en el libro habla del tema de los políticos, el tema de quiénes gobiernan, quiénes tienen el poder en realidad. Y entra la duda, si son políticos, si son las personas reales las que entran en el poder, o quiénes gobiernan, porque
si uno ve la palabra democracia, obviamente, lo que intenta decir es el pueblo sobre el pueblo. Exacto. Pero llegamos al punto en que pasa el tiempo y empieza a crecer ese... ¿Cómo decirlo? Ese deseo de tener más poder que el otro, de La querer... ambición. Sí, La la ambición. ambición que tienen los políticos, el querer imponerse dentro de los demás, que al final intentan aplastar al pueblo. Y imagínate el día que llegue alguien que lleva viendo una realidad muy diferente a todos y llega al poder. O sea, esa persona cambiaría todo. Imagínate si llega al poder alguien que estuvo viviendo toda su vida allá en Cerro Navia. Sí, pues. O sea, esa persona o puede dejarla embarrada o puede intentar hacer lo mejor posible para... O puede generar cierta empatía con Sí, nosotros. o puede generar mucha empatía. Pero Bueno. al generar tanta empatía, esto creo que si llega una persona así como dijiste tú, Ujú. creo que sentiría más empatía por la gente que vive en esas partes. claro, la Sí. sociedad más baja. Pero aquí empezaría otro problema que sería con la gente de sociedad alta. Exacto. Entonces, O sí sea- o sí llegaría un problema. Sí, o sea, siempre si uno los ve desde los dos puntos, siempre va a haber como un pero. choque. Sí, siempre va a haber un pero o va a haber un choque. Volviendo al tema como de la ambición, yo creo que la ambición es como un detonante principal para llegar a cosas más grandes como la corrupción misma o... Sí, pues, Y es todo- un tema de corrupción. Y si te das cuenta, la corrupción o la colusión que también se da son todos temas netamente económicos, como por ejemplo cuando Piñera hace miles de años le hizo hace una buena cantidad de años, realizó un robo en el Banco de Talca. ¿Verdad? Él, no me Sí, acuerdo po, de eso. pero ¿verdad? fue como en los 70, Sí. 80. Sí, debía ser como en los 80 más o menos. Sí, sí, y creo que estuvo como formalizado y chao. Sí, pues, y no lo dejaron en prisión. Bueno, no es el único en verdad, pues hay No. mucho... Obvio, yo creo que ocurre todos los días que Sí, po, y para que, saquean plata. y para que comparéis como el tema del gobierno que tenemos frente a otros, si no me equivoco en Suecia había una, creo que senadora o diputada, que a cada uno de los parlamentarios o políticos en general le daban una tarjeta con la que podían hacer gastos o hacer compras netamente para su trabajo. Ya, y resulta que, bueno, esta senadora, diputada, no me acuerdo, esta mujer compró un Toblerón en un supermercado con esa tarjeta y se descubrió. Y quedó la grande. De hecho, ella terminó renunciando y, bueno, esto fue hace más de 10 años y la gente aún no la perdona. Por comprarse un tablero. Por comprarse un chocolate con una tarjeta que pertenecía a gastos exclusivamente de su trabajo, como política. Entonces, ahí estamos comparando como el nivel de sociedad y Sí. de educación política que tenemos en comparación con otros países. Claro. Aquí como que se Sí. deja pasar todo. Sí. Por ejemplo, viendo temas actuales, el tema de los mapuches, el tema de los carabineros, como que recién así, como que le están dando Sí. Y esto es algo que igual viene pasando hace tiempo. tipo, Yo creo que sí, viene es, pasando desde 1800. Sí. yo creo que el tema que más ocurre atrás. ahí es Que hablan que españoles. estamos acostumbrados, yo creo que todos, no solo los políticos, a realizar cosas cuando ya es muy tarde. Sí. Por ejemplo, Como que- tuvo que temblar el 2010 como para que las viviendas fueran antisísmicas. Exacto. O... Tiene que pasar algo tan caótico para que se den cuenta de que hay que cambiar las cosas. Tuvieron que matar a Daniel Zamudio para recién crear Una ley. o darle mayor fuerza A la gente- a la ley antidiscriminación. Sí, exacto. Y así, con muchas cosas. Exacto, y ocurrió lo mismo en la dictadura. O sea, recién notaron que estaba llegando el poder izquierdista y se volvieron locos por el tema. Sí. Y en verdad, si te das cuenta, súper curioso, volviendo al tema un poco de los votos, Ujú. que Allende haya sido como elegido democráticamente. Si bien yo considero que quedó como obsoleto el gobierno de Allende, no sé si sea como lo mejor llegar a un golpe de estado, porque si fuera por eso, a mí no sé, no me gusta el gobierno de ahora, voy y organizo un golpe de estado y echamos a Piñera. Y así podría pasar con todos los... O sea, puede pasar con todo el... Entonces, ¿por qué no pasa? Porque
creo que ya uno puede decir así como pues que los problemas que ocurrieron ahí fueron como ya a otro nivel. Sí. Pero fueron, Había otro pero fueron contexto problemas mundial que ellos mismos se sí. preocuparon de que sucedieran. Entonces, Las mismas Fuerzas Armadas. exacto. Bueno, volviendo al tema del poder. Del poder y los políticos. O O sea, la cantidad irracional que ganan ellos dentro de los parlamentos es absurda. sí. Sí. O sea, si uno ve en realidad el trabajo de ser diputado o senador, es un trabajo... Liviano. Sí, y es un trabajo, se supone que es opcional, o sea, Sí. es como, ya yo quiero hacer este servicio porque me gustaría. O sea, en realidad debería ser gratis ese, no te deberían pagar por ese trabajo. De todas maneras, me sorprende más la doble moral de algunos políticos, como el caso de Camila Vallejos, que ella es del Partido Comunista, se considera comunista, y bueno, como doctrina comunista, se supone que esto como que se comparte vulgarmente hablándolo, más bien coloquial, y ella no quiso como rebajar su sueldo con el fin de como de rebajarlo a nivel general de los políticos, y eso como que me sorprendió bastante en su momento, Sí. porque como que su discurso se fue... Su discurso... Se fue de lo comunista. En relación a su partido se fue. se contradijo mucho. Hace un tiempo escuché algo de que los presidentes, aun cuando salen de su gobierno, les siguen pagando. Sí, pues. Sí, pues, Por le no sé siguen cuántos pagando. años, creo. Es como una especie de finiquito. Sí, Como cuando te echan, ¿no? Son Sí, como o sea, 9 millones mensuales, si no me equivoco. como cero amor a la patria. Quiero creer que son anuales, pero no creo. O sea, al final, el querer poder cuidar a tu país, tú no llegas a ese lugar porque es como, porque yo quiero mucho a mi país o porque lo quiero hacer por vocación, así. No, porque quiero que me paguen. Siento que al final... Pura ambición acá. Sí, Siento que al final las leyes o las reformas que impulsan los mismos presidentes las hacen por protocolo más que por querer generar un cambio del país. O porque ya están como entre la espada y la pared. O como para tranquilizar. Sí. Y es como decir, Sí. ya sabéis que vamos a tener que hacer algo ahora, por lo mismo que decía antes, pues, por ejemplo, van a tener que esperar a que mataran a un homosexual o a alguien que era, entre comillas, diferente para realizar una ley antidiscriminación. Cosa Obvio. que deberían estar como siempre. O por ejemplo el tema de los perros, el tema de la ley Cholito y Exacto. esas cosas. Es que se me parte el corazón. Sí, tuvieron que pasar. O sea, ¿a cuántos perros lo han atacado? ¿A cuántos perros lo han matado por ser perro? De hecho, hubo un tiempo que los perros que estaban en la calle Sí. lo mataban. Bueno, el mismo caso de Emma, pues la gatita que mató a esta Sí, niña pues. de 14 años, que se grabó matándola y fracturándole las patas y todo eso. Bueno, y al final, para cerrar un poquito el tema, ¿está bien con eso? Sí. Sí, obvio. Yo creo que habría que responder la pregunta de que quién realmente llega al poder. Yo creo que... El pueblo puede llegar al poder. Sí, pero ¿quién realmente llega hoy por hoy? Yo creo que cualquiera. Y si es necesario tener que saber tu realidad, pues, Cualquiera llega al poder, yo Va a llegar creo, al hoy. Sin embargo, no es tan fácil como uno lo dice, pero creo que cualquiera puede llegar al poder. sí, Sin embargo, hay como personas más populares que otras. Bueno, siguiendo con esto, Dana, Bueno, Dana. voy a hacer esto de manera más breve porque no sé cuánto tiempo llevamos. Pero bueno, esto viene como relacionado con todo lo que ustedes han dicho, que es la opinión pública. Bueno, supongo que saben, pero igual se los voy a leer. La opinión pública es aquel que se utiliza para hacer referencia a las diferentes formas de expresión de una comunidad. Bueno, yo creo que si bien la democracia se inició con esto de que la opinión del pueblo tenía que ser la que valía, llevándolo a un tema tan actual, esto no es... No, Al esto final- no es el pueblo del pueblo. No, porque si uno lo ve por la opinión pública, o sea, el pueblo obviamente da su opinión, dando manifestaciones, dando... Pero mira ahí, es necesario manifestarse sí, para que te escuchen. sí. O sea, al final... Y más encima, una manifestación que ellos mismos no aceptan y que nos dan cierta cantidad de horas para manifestarnos. Sí. Como que necesitas pedir permiso para dar tu Y que opinión. más encima al final, de la nada llega todos los carabineros a que Sí. te encierren, te tiren... Es súper complicada la represión. Sí, Aquí hay algo que dice Giovanni en el libro, que es la democracia es un gobierno de opinión. obvio. Pero siento que aquí llegamos mucho al tema de la corrupción.
los políticos obvio que van a hacer lo que les convenga, no lo que el pueblo quiera que haga. Sí, pues, si al final los que eligen son los parlamentarios. Sí. Es como, no sé, así como, oh, tengo que estudiar. Muy bien, voy a comer, voy a bañarme, voy a ir a jugar y después me voy a acostar. Como eso, Sí. como que se filtra mucho la idea principal. Es como jugar al teléfono, creo yo, porque Sí. era muy típico jugar al teléfono y que al final Y que al saliera final se algo, escuchara cualquier cosa. algo nada que ver. Al final ocurre eso, que pasan capas por capas de lo que uno, de lo que el pueblo quiere en realidad, y hacen algo totalmente contrario. Exacto. Por ejemplo, con el tema de cuántas veces han dicho que protejan la Araucanía, que no maten a mapuches, Sí. que los respeten en realidad, Y en fin y al cabo los mapuches son chilenos, Sí. son parte del que pueblo. los dejen como chilenos porque lo son y son los los primeros. que llegaron Sí, acá. po. Y ahí estamos hablando sí, también po. como del tema de una comunidad y de que las culturas son distintas. Sí, y ahora recién a Piñera va y se le ocurre que yo creo que aún no sigue siendo ley, que recién se le ocurre así como proteja el de Araucanía. Sí, pero como decía el Matías ahí, necesitaron que mataran a ese mapuche Sí, po. para que... No, pero creo que fue antes, que se reunieron en la Araucanía y Sí, se... pero no lo llevaron a cabo. Con el fin No lo llevaron a con el cabo. fin como de reconocer a los pueblos originarios. ¿Y Sí. por qué ahora? Siendo que ¿Por qué ahora? por muchos años ya se ha exigido, y de hecho creo que Chile, si no es el único, es uno de los únicos países en el mundo que aún no reconoce sus pueblos originarios. ¿No? Yo creo que ahí O sea, entra mucho el tema de que nosotros no tenemos educación étnica, por eso seguimos mirando feo al moreno, Sí. por eso nos molesta más un inmigrante haitiano que un alemán. Sí. Exacto. O sea, por ejemplo, a mí, yo me acuerdo que hicieron el censo en mi casa y mi papá, que tiene nacionalidad alemana, le preguntaron eso, ¿usted se considera mapuche? Él dijo, a mí me encantaría considerarme mapuche, pero con la nacionalidad que yo tengo no puedo. Entonces, ¿cachai? Que alguien fuera de eso se quiera considerar mapuche es muy fuerte. Con el tema de que ni el mismo chileno se quiera considerar mapuche, Sí. Sí. teniendo las raíces. O sea, uno tiene que aceptar esas raíces. Sí, en el fondo todos tenemos algo de Obvio, esto. obvio. Sí, yo creo que ahí influyen demasiadas cosas, como yo creo que el mismo tema como de la ideología capitalista también, Sí. en el tema de, por ejemplo, son los mismos que ocupan frases como de no critico a los pobres porque de allá vengo y no critico a los ricos porque para allá voy. Es lo mismo, siento que es como que nunca tenés que olvidarte de dónde venís, y está muy Obvio. bien, pues te estás olvidando de tus raíces, que igual son igual de importantes, creo yo. Obvio. Y con eso el tema de la opinión pública nos terminamos yendo a eso. Sí. Pero si lo vemos, por ejemplo, dentro de los gobiernos, al final lo único es que tienen esa opinión pública, entre comillas, son el Parlamento. Sí. Porque son los que eligen. Y en sí son los que se suponen que representan al pueblo. Sí, Sí. es una parte de todo, Sí. de todo lo que hay en Chile. Entonces, ¿qué es la opinión pública ahora si no, Sí, no pues. hay? Y por ejemplo, se van poniendo diferentes partidos dentro del Parlamento. Ujú. O sea, si se eligen distintos partidos, el que salió con más votos se le dan tantas sillas, al que no salió con votos obviamente no tiene tantas sillas, No no tenía idea tiene de ninguna eso. silla. Y por ejemplo hay un método, que es el método de Hund, Sí, que si por ejemplo hay algunos que no tienen votos o que no tienen los votos suficientes para poder tener una silla, se le quitan como a uno de los que tiene tantos votos, al que no le alcanza, por ejemplo, al partido, no sé, démosle al partido a la UDI, ya. démosle a la UDI. Ya hay que tener 5 votos para tener una silla, ¿cachai? Si tuvo 17, los 2 votos restantes se les da a otro partido para que pueda tener una silla. Ah, Pero al final, si uno va viendo ese método, termina siendo un poco injusto, o puede ser también justo, pero es un poco complicado el tema. Es como tedioso. Bueno, Sí, algo muy que tedioso. quería agregar respecto a la opinión pública, siento que por lo menos en 2 ocasiones, teniendo en cuenta que el gobierno de Piñera estaba en 2 ocasiones, han buscado silenciar a gente que está mostrando su opinión.
Bueno, este año mataron se suicidó, se supone, una activista de Quintero. Básicamente por manifestarse frente a la contaminación, que es un problema grande que está ocurriendo allá. Y mucha gente dice que lo suicidaron, porque nadie cree que él se haya suicidado así, dicen que lo silenciaron. De hecho, también hay una teoría que dice que Camiroaga lo mató el Estado chileno. Y Camiroaga en su momento estuvo muy a favor de la movilización estudiantil, Sí. y estuvo fue como activista, creo, entre comillas, de eso. Y se supone que el avión en el que viajó tenía un itinerario de no retorno, y creo que era algo así como que el estanque debía estar lleno por la cantidad de personas y iba a la mitad. Entonces, a lo mejor pudo haber sido una muerte como planeada, pero quizás quiero creer que no es así, pero está la posibilidad de eso, pues, y creo que es súper complicado el hecho de que estén silenciándonos A la gente, y más por- encima gente que también nos puede ayudar a representar y por dar voz. nuestra opinión, por algo que es como que debería ser mínimo, Algo que es teniendo- nuestro derecho en el fondo. Sí, sobre todo Porque- cuando hablan tanto de democracia y al final no estamos opinando porque como debe. Porque si no nos escuchan a nosotros, y si alguien que pueden tomar en cuenta tiene nuestro apoyo Lo elimina. y lo eliminan y lo silencian, es como al final final- es silenciar a nosotros. Sí. O sea, al final es muy común en la democracia el tema de mayoría gana, entonces si nosotros Sí. estamos apoyando a alguien que da su opinión y somos mayoría, siento que se están yendo como por un camino súper sucio en el momento de, entre comillas, silenciarlo. Como Sí. decía, quiero creer que no fue así, pero sigue estando la posibilidad. Obvio. Mm. Y siguiendo con el tema de la silla dentro del Parlamento, también cabe dentro de esas elecciones dejar como en la misma medida las sillas a distintos partidos políticos, pero al final eso termina siendo fuera de la democracia, porque es como Se arregla. o sea, se arregla, no elige el pueblo, Existe una especie de fraude electoral ahí, Sí, pero sí. es como más pequeño. Bueno, pero de por sí es como un poco más justo. Exacto. Bueno, para ir cerrando ya, algo más que agregar para darle fin a este podcast de día jueves. Podríamos hablar un poco más de actualidad de lo que está ocurriendo ahora. Sí, creo que lo acabamos de hacer, Sí. pero podríamos seguir con eso. Creo que No Pero sé. terminar con una pequeña reflexión. Sí. sí. En relación a Sartori, Sí. Sartori fue un poco complejo. Sí. Puedo decir que fue bastante la complejo. verdad, me costó. Así Sí. que me costó. Sí, yo en el primer libro igual me dormí. El segundo me costó mucho entenderlo. Fue complejo, pero a mí me voló la mente. ¿En serio? Porque entender cosas que son que deberían ser totalmente normales y que la gente debería tomar en cuenta, Sí. es como Sí, wow. hay Y una- que la gente lo ve tan fácil como ya que elige el pueblo. Que ya sabemos que es demócrata, el poder del pueblo. Eso. Sí, pero es tan complejo porque si lo vamos viendo por votos, por políticos, por la elección de los parlamentos, por lo que tiene que decir el presidente, por lo que hacemos el pueblo, Los al final partidos. es muy complicado. Exacto. Bueno, y al final, con todo lo que me dijiste recién, como que me nace una teoría de que quizá todo lo que consideremos como sencillo de entender debe tener una complejidad mayor, Sí, y eso es como más bien como fácil de descubrirlo, y uno puede, en verdad yo creo que uno puede profundizar con cualquier cosa, pero es cosa que no estamos haciendo, y como que invito a la audiencia a realizarlo si uno quiere, por ejemplo, investigar sobre cualquier tema sí. y Que lo haga. y lo considera superficial o más bien sencillo de comprender. No quizá, lo es. quizá no lo sea tanto y se puede entretener un rato como profundizando en el tema. O sea, viendo los mismos, por ejemplo, no sé, analizando las cosas que pueden estar en la misma mesa, no sé, la misma mesa puede estar más compleja de lo que es. Sí, Más que pues. solo madera. No Es cosa de una mirar tabla un con cuatro vaso patas. y de preguntar así como cómo lo pulirán, cómo fundirán el Exacto. vidrio, y se nace una serie de interrogantes que al final nos terminan como dando la respuesta de quiénes somos Sí. y cómo nos movilizamos. Sí. Bueno, Y también que no siempre hay que normalizar las cosas. No. exacto. Y por ejemplo, analizando la democracia en sí, la democracia pueden creer que es una medida justa de gobierno.
Pero si uno lo así, hablando de justa medida, al final realmente no lo es. Porque hay gente que mayoritariamente vota y hay gente que en minoría vota. Creo que la democracia nunca va a lograr satisfacer como No, a todos. nunca va a satisfacer al pueblo en sí. Y volviendo a lo que decía en el capítulo pasado, sigue siendo una utopía. Por mucho que se ejerza aún, la utopía es como Que digan que se ejerce. existen en Creo cualquier que doctrina. la idea de democracia es buena, pero no se aplica como debería. Bueno, Bueno, sí. con esas pequeñas reflexiones y un poco de dispersión los dejamos. Volveríamos la otra semana con el siguiente capítulo, pero todo depende del universo. Obvio. De la nota. De la nota, de la evaluación. Pero bueno, los dejamos con la música sonando. Espero que tengan una muy buena semana. Muchas gracias por escucharnos. Nosotros somos, ¿cómo lo dirías tú, pero en francés? Claramente. El Google lo sabe decir. Obvio. Pero bueno, eso, los invitamos a que sigan escuchándonos. Muchas gracias por escucharnos nuevamente. Y eso, que tengan un lindo día. Que tengan un lindo día Linda semana. y que sigan conociendo más el mundo. Que estén bien, chao. Chao. Bye. C'est là, des faces qui passent et délaissent. Passe en tasse, se dépasse, compresse le stress. Qui va mille à l'heure, sans qu'à leur rien ne défile. Israël n'en faut pas mille.